Muy buenos días, ¿cómo les va? En esta oportunidad nos encontramos para desarrollar la vitivinicultura mendocina y las etapas de periodización que ella desarrolló. Hay que tener en cuenta que esta periodización es un trabajo de carácter personal que hice hace un par de años atrás, que está basado en la bibliografía existente, Richard Horvan, el doctor Cueto, Pérez Romagnoli, Patricia Barrios, y escritos personales que se han ido publicando. Entonces, si necesitan la bibliografía, es la que acabo de citar. Está fundamentalmente, buena parte de ella se encuentra online, así que se puede consultar fácilmente. Desde nuestro punto de vista histórico, las etapas de la introducción de la vitivinicultura mendocina son las siguientes, estas 6 que yo he programado. Esto no quita de que otros autores eh, tengan otras periodizaciones. Esta es una periodización que trabajamos en la Cátedra de Historia de Mendoza. Una primera etapa que abarca de raíz española desde el momento de la fundación de Mendoza hasta un periodo histórico importante para la Argentina, como es la Revolución de Mayo, después la vitivinicultura criolla desde ese momento hasta aproximadamente 1850, la vitivinicultura francesa desde ahí hasta el 85, porque es la influencia evidentemente de Aimé Puget. Luego, aquí puede ser discutible la denominación, italiana, podría ser española también, y quizás el nombre más acertado sería vitivinicultura de raíz europea mediterránea, porque abarca todas las nacionalidades europeas que inmigraron a nuestro país. Tomé como ejemplo la italiana porque tomamos como modelo de análisis para este trabajo la bodega Rutini, entonces evidentemente de capitales italianos, y tomamos como ese nombre a la etapa. Posteriormente, con el boom vitivinícola del principio del siglo XX, comenzaría la vitivinicultura argentina y luego, a partir de la década del 80, de 1980, una vitivinicultura de cara al extranjero. Cada una de estas etapas tiene una característica diferencial que la hace propia y que tiene sus índices y características específicas. Vamos con la primera, una vitivinicultura de raíz hispana. La imagen que les presento es un lagar de cuero donde se pisaba la uva antiguamente. Esta se encuentra en el Museo de la Bodega La Rural, donde a través de unos escritos y unos dibujos de Juan Draghi Lucero se han reconstruido las etapas históricas de esta vitivinicultura, de la vitivinicultura criolla. En primer lugar, el desarrollo de la vitivinicultura en esta etapa estuvo en manos de órdenes religiosas. ¿Por qué? Tengan en cuenta que los sacerdotes que llegaron a misionar a nuestra América, grandes caminantes, tenían en sus alforjas pasas de uva. ¿Por qué? Porque es un alimento muy rico en proteínas, muy fácil de transportar, que les permitía a estos religiosos tener una comida muy práctica y muy rica en proteínas, que les permitía estas largas jornadas que ellos desarrollaban. Además, por el culto religioso cristiano, el hecho de la utilización del vino en la celebración de la misa, entonces la vitivinicultura va a tener una gran raíz en las órdenes religiosas, que son las primeras que llegan a nuestra provincia. Introducida la vitivinicultura en Mendoza, se van a ir desarrollando unas nuevas formas de cultivo. Tengan en cuenta que la vitivinífera, para nosotros la vid, es una enredadera que se la puede conducir como uno desee. En este momento, las formas de cultivo, las más antiguas, se llaman vitivinicultura de cabeza, es decir, se colocaba un palo, un vástago, puede ser un tutor, y se la va conduciendo y luego caía como una enredadera. Esta es la primera forma de cultivo. Posteriormente, con la llegada de los inmigrantes, se van a producir modificaciones en esto. También la cosecha se llevaba a cabo de una manera particular utilizando animales, posiblemente asnos,
y a lo largo se le colocaba una especie de montura donde tenía unos depósitos que se llaman arganas para poder transportar la cosecha. Aquí les voy mostrando las imágenes. Bueno, en primer lugar, ahí un poco como en fantasma aparece la imagen de los jesuitas para que recuerden que la vitivinicultura viene de mano de los religiosos, de las órdenes religiosas. Y aquí están, dentro del mismo, lo que les comentaba recién, del Museo de la Bodega Rural de Rutini, estas son las vasijas que se utilizaban, y estas son las arganas que se colocaban a los costados del animal para poder colocar los racimos y transportarlos a la bodega o a la zona de molienda. Las vasijas se utilizaban, si se acuerdan cuando vimos los betlemitas, las vasijas se hacían en los carrascales, este barro, este carrasco, esta arcilla que podríamos decir en nuestro lenguaje más conocido, forjaban modelaban estas vasijas que servían tanto para el transporte, unas más finitas, unas más angostas, y estas directamente para el almacenamiento y la cría del mosto y la elaboración del vino. Las bodegas en esa época no eran un edificio aparte de la construcción de la vivienda, solamente eran habitaciones dentro de la misma vivienda donde se iban realizando las prácticas culturales de la vitivinicultura. Tengan en cuenta que había lagares, lugares de molienda directamente móviles que se podían ir transportando de un lado al otro. Y en cuanto al tema de la expedición, el vino de nuestra provincia llegaba a varios sectores del virreinato del Río de la Plata a través de unas reatas de mula, cargadas con 2 bordelesas cada una, y esto era conducido el vino mendocino hasta el Paraguay. Luego, con el correr del tiempo, se va a desarrollar, sí, ya como una actividad industrial y como cuando lo vimos en la clase de economía, la vitivinicultura pasa a ser una de las actividades dentro de esa tríada de la economía colonial cuyana. Entonces va a tener un desarrollo ya no en manos de los religiosos, sino en manos de particulares. Y en este caso podríamos mencionar como el bodeguero de la época al gobernador José Albino Gutiérrez, que poseía grandes cantidades de viñedos y llevaba a cabo la elaboración del vino y la comercialización. Sí se puede mencionar que en este periodo la industria no tiene los momentos que podríamos decir de mayor gloria, sino que es una época en la que políticamente es muy complicada en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces esta situación política también afecta a la situación comercial. Entonces, es un periodo de transición, como les decía, y hay, por supuesto, momentos donde hay una gran crisis productiva por distintos factores, el tema del riego. Y aquí tienen perdón, una litografía de Morel, donde muestran la reata de mulas, acá está la yegua madrina, con la campanita, y va llevando las bordelesas que son transportadas por el arriero a, como les dije recién, prácticamente llegaban al Paraguay. Luego, la llamada vitivinicultura francesa es el periodo de tiempo que se puede tener en cuenta a partir de la llegada de Aimé Puget. Es este enólogo francés que va a introducir a nuestra provincia variedades de la vitivinífera como el Pinot Noir, el Malbec y muchas prácticas culturales que hacen que la vitivinicultura alcance un desarrollo de carácter industrial. Va a ser un experto en el manejo del vino, ¿no? En la elaboración de vinos frutados. Van a tener varios aspectos muy, muy interesantes, como lo dije recién, en las tareas culturales. Ahí se las menciono. Va a ser entonces, recuérdenlo a Aimé Puget y a esta etapa, como la introducción de especies muy novedosas, la enseñanza de la agricultura como una materia. Tengan en cuenta que se abrió la Quinta Agronómica, con esta institución con la finalidad de formar jóvenes que tuvieran experiencia y estudio en este aspecto. Y dentro de esas tareas, fíjense qué importantes son estas, que aparece el tema del amogronamiento,
¿m? Y la poda van a ser tareas muy, muy importantes que se desarrollen. Luego, la introducción de maquinarias como son sulfatadoras, las podaderas, unas especies de tijeras especiales para poder injertar distintas especies. ¿M? Y por supuesto, la introducción de la abeja que va a permitir la polinización de la vid. Realmente desarrolló un trabajo muy, muy importante y también mencionado con el tema de la horticultura. Por curiosidad, al que le interese, la imagen de fondo, que si no estuvo en la clase de Puget, corresponde al invernáculo o invernadero que tenía la Quinta Agronómica. Para que se ubiquen geográficamente, estamos prácticamente donde hoy está la aduana de Mendoza, entre la Enoteca Giol y el centro de exposiciones, ahí donde está la aduana, ahí se encontraba esta estructura bellísima de hierro fundida totalmente con paredes de vidrio que permitían, bueno, como un invernadero, permitía la crianza, por decir, el desarrollo de pequeños plantines para poderlos trasplantar en los sectores. Si pueden ver, la parte superior de esto tiene unas coberturas de totora para aminorar el calor que podía perjudicar a los plantines que ahí se desarrollaban. También, si les interesa, esta quinta agronómica tenía toda una serie de avenidas con árboles y denominada, por ejemplo, la Avenida de las Casuarinas, que todavía sobre el centro cívico de la ciudad de Mendoza todavía se encuentra. Esto es bastante interesante porque un patrimonio cultural y arquitectónico muy lindo y un patrimonio también natural que todavía permanece en nuestra ciudad de Mendoza. Posteriormente, con la llegada de la inmigración, con la instalación del ferrocarril en Mendoza, la masa inmigratoria que llega es enorme y yo la he denominado esta etapa italiana porque tomamos una fuente de trabajo, una colección de origen italiano que corresponde a la bodega La Rural, y son de origen italiano, Felipe Rutini, pero también se podría denominar esta etapa como la vitivinicultura perdón, europea mediterránea. ¿Por qué? Porque son muchísimos los europeos que llegan, españoles, franceses, alemanes, que se instalan y desarrollan emprendimientos vitivinícolas, alemanes también. Entonces aquí les mostramos la etapa de la vitivinicultura italiana que tiene las siguientes características. Perdón, las siguientes características que son una producción enorme, se van a sembrar muchísimas hectáreas de, fundamentalmente de uva criolla y una gran producción, disculpen, con una producción enorme. Es en esta época cuando ya van apareciendo ya los emprendimientos industriales separados de las casas. Ya aparece la construcción de la bodega como una estructura arquitectónica aparte de la vivienda. Esto es un avance importantísimo y si alguna vez tienen oportunidad de visitar, pueden hacerlo en la antigua bodega Filippini, la antigua, hoy tiene otro nombre, no vamos a hacer marketing, la antigua bodega Filippini que tiene hasta el ingreso del desvío ferroviario y se puede apreciar el lujo de la construcción de ese edificio italiano que data de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. Esta bodega, en este caso que estoy nombrando, se construyó directamente con planos traídos desde Italia ya armados. Realmente no tiene desperdicio para poderla visitar, es bellísima. Entonces recuerden, en esta etapa italiana, gran producción, la producción aumenta, quizás no hay demasiada calidad en la producción del vino, pero sí hay una enorme cantidad, hay un despegue de la vitivinicultura y incorpora como masa laboral a todos los inmigrantes que se fueron incorporando a la masa laboral de nuestra provincia. Posteriormente, ya ingresado el siglo XX, y como consecuencia de esa gran producción, se produce una serie de crisis y una serie de situaciones muy complicadas a la que nosotros denominamos la etapa de la vitivinicultura argentina. Porque vamos a llegar a la época del centenario, donde la producción es enorme, pero la producción de uva, pero la producción de vino también es enorme, pero de muy baja calidad.
Entonces van a comenzar periodos en determinadas épocas del siglo XX de unas crisis fabulosas en cuanto a adulteración de vinos, adulteración de la cantidad de alcohol que pueden traer, perdón, y van a haber algunas crisis donde realmente la población la pase muy mal, como por ejemplo el año 1957, con vinos falsificados que murieron varias personas. Entonces, es una etapa esta, la vitivinicultura argentina, de gran producción de, de vino, sin los estándares de calidad necesarios, y también, por ejemplo, van a ver los sembradíos de gran cantidad de vides, pero de uva malvasía, o le podríamos decir la uva país, como la nombran algunos, o directamente la uva criolla, sin una especialización. Y aquí vemos como ejemplo de esta etapa cuando ya la vitivinicultura ha tomado una organización industrial como hoy la conocemos. Con todo este bagaje, fíjense la cantidad de obreros que hay, cada uno especificado con su tarea que desarrollaba. Por ejemplo, acá hay una persona que estaba sulfatando, esta persona tiene en la mano una lesna, lo que lo identifica con su tarea como tonelero. La tonelería es una tarea fabulosa que se hacía dentro de la bodega, que era la construcción de los envases vínicos, como ustedes están viendo aquí, esta bordelesa que se ve aquí en el costado. A ver si la puedo señalar bien. Esta bordelesa. Entonces luego aquí se van a poder observar todos estos trabajadores que eran un grupo y que funcionaban prácticamente como una unidad económica. Fíjense en el caso de este caballero que está identificado con este delantal, porque igual que él, porque son trabajadores que estaban desarrollando tareas en el sector de la tonelería. Entonces aquí se muestra la industria vitivinícola como una industria completamente organizada, con niveles jerárquicos, sueldos, habitaciones, por decir en las fincas, se distribuían las habitaciones para los capataces, para los contratistas. Hay una organización muy, muy estructurada. Y aquí, bueno, aquí tienen las características de esta vitivinicultura. Una gran industria nacional, producción de baja calidad. Luego, hacia la década del 30, y de la mano de los gobiernos neoconservadores, surge la Junta Reguladora de Vinos, que se va a continuar con los sucesos posteriores, políticamente hablando, de control de la producción en varios sectores de la economía argentina, entonces donde van regulando la producción. Luego se produce una etapa de erradicación de viñedos de baja calidad. Y esto es lo que les comenté hacia la década del 50 y 60, el 57 específicamente, adulteración vínica que lleva a cabo, que produce la muerte de muchísimas personas. 17 creo que fueron. Esto llegamos a una crisis hacia la década del 80, donde la vitivinicultura ya toma un cambio terriblemente distinto, donde se van a experimentar en zonas que antiguamente no se cultivaba la vid, se van a ir haciendo no experimentaciones, sino cultivos realmente muy, muy buenos en zonas donde antiguamente no se desarrollaba, como puede ser las zonas de Tupungato, y donde toda la industria vitivinícola cambia. ¿Por qué? Porque a partir de esa década se descubre que la vitivinicultura puede ser, como siempre, se ha exportado el vino, pero aquí cobra una importancia en la balanza comercial muy, muy importante, y nos vamos a encontrar con grandes producciones. Y aquí, ¿qué otro cambio hay? Una delicadeza en la producción de la vid directamente con especies determinadas, con variedades determinadas, quise decir, ¿no? Por ejemplo, el Malbec, con donde se va a trabajar en unos terroirs, en unos terrenos, por decirlo al tono francés, específicamente para este desarrollo vitivinícola. Y otro elemento que cambia, que es fabuloso, que es el proceso de industrialización. Disculpen por los ruidos, pero hay gente trabajando en casa. En la industrialización, que la bodega pasa a ser la vedette de este trabajo. Entonces, la construcción, la arquitectura de la bodega realmente pasa a ser un lugar para ser visitado. Realmente estos se acompañan con espacios de socialización, con espacios de cata, con lugares para poder pernoctar, con restaurantes. Entonces la bodega deja de ser el elemento básicamente productor del vino para ser un elemento a ser observado. Aquí estas son las características que yo les propongo.
Es una industria del vino con una producción de altísima grama, esto ustedes no se los quiero comentar, pero ya los recontra conocen, de muchísimo prestigio. Y otro elemento que surge acompañado de esto, que es la industria de la construcción, de la parte arquitectónica de la bodega, y que la vitivinicultura o las tareas culturales pasan a ser un espacio para recorrer. Antiguamente las bodegas, que eran lugares quizás oscuros, cerrados, ahora pasan a ser un lugar totalmente abierto, con lugares de visita. Realmente es un golpe muy, muy bueno para la vitivinicultura. Y junto a eso surge la industria del turismo, porque la bodega pasa a ser un elemento más del turismo, del turismo vitivinícola, los caminos del vino. Entonces la bodega pasa a ser un espacio de sociabilidad, también hay espacios de arte, espacios de gastronomía y espacios de hospedaje. Realmente es un cambio altísimo en cuanto al desarrollo industrial de la vitivinicultura. Por ejemplo, fíjense lo que es esta cava. Realmente un lugar bellísimo para ser visitado y donde se guarda, donde se cría nuestros mejores vinos que se exportan a todo el mundo. Como conclusión, hay muchísimas periodizaciones de la historia de la vitivinicultura. Nosotros en Historia de Mendoza les proponemos esta que hemos expuesto. Fundamentalmente hemos tomado, para hacer esta estructura histórica, los procesos de transformación que se llevaron a cabo. Y esos procesos de transformación siempre hemos tomado, para poder hacer estos paréntesis, estos periodos históricos, a los artífices. ¿Quiénes fueron los artífices que produjeron esos cambios en la transformación? El español, luego el inmigrante, el criollo, ¿no? Y entonces, en base a esta conjunción, los procesos de transformación y los artífices, es que hemos hecho esta periodización. Como conclusión, Mendoza ha alcanzado unos niveles muy, muy altos, ¿no? Que es una de las 8 capitales, ¿no?, del vino. Aquí esto lo tienen mencionado en este sector. Las 8 grandes capitales del Malbec, del consumo de vino en el mundo. Y, por ejemplo, como dato importante en esto, es la instauración de los caminos del vino como un paseo propio de nuestra provincia de Mendoza. Bien, les agradezco que me hayan acompañado, pido disculpas por los inconvenientes causados en casa, pero es parte de la vida y de la pandemia, ¿no? Muchísimas gracias por su atención y quedamos en contacto. Y para los alumnos de Historia de Mendoza, mi deseo de que haya sido un año, dentro de los problemas que hemos tenido, que haya sido un año positivo para todos. De mi parte, les agradezco que me hayan acompañado durante las clases y estamos a su disposición para la consulta y cuando deseen rendir. Muchísimas gracias y feliz cursada del 2020, ¿no? Estamos en contacto hasta otra oportunidad. Muchas gracias.